Buenos días, muchachos. Esperemos un minutico más y vamos. No, arranquemos ya. Muchachos, nuevamente buenos días. Mm, no les cuento que eh, ayer los matriculé pues al curso del TEA virtual, aunque todavía no he subido el contenido, pero pues eh, entre hoy y mañana pues tendremos eso listo si todo sale bien. Am, Si alguno de pronto no puede acceder al curso del Virtual TDA, que lo van a encontrar vacío, pues les advierto nuevamente, me cuenta y lo resolvemos. Am, bueno, entonces, la idea hoy, muchachos, es finalizar el tema de los condicionales y empezar el de ciclos. Incluso yo creo que el de ciclo, bueno, no, hoy no lo terminaríamos, pero pienso que lo terminaríamos el viernes y abriríamos la evaluación. ah, yo creo que la otra semana, a finales de la otra semana, para, para que la desarrollemos pues mientras la semana de arriba. Entonces eso les aviso con 2 semanas de anticipación. Igual yo les recuerdo cuando estemos cerca a la fecha pues ya de presentar evaluación. Bueno, entonces sigamos por acá. Bueno, lo último que habíamos visto, muchachos, para hacer como un repaso breve, fue esta sentencia try-catch que decíamos que era para, digamos, controlar los errores que pudiera haber y que no pudiéramos, pues, como validar de otras maneras. Am, Habíamos visto como todos los componentes, try, catch, finally, y habíamos hecho acá una validación de, de que este entero estuviera entre 0 y 5 para, digamos, como crear una excepción artificial, por así decirlo. Habíamos dicho, íbamos a ingresar una nota, pues por decir, pues ingresar a uno todavía, digamos, por teclado, sino por variable directamente. La estábamos ingresando y si no estaba en ese rango entre 0 y 5, íbamos a tener esta excepción que era, no es una nota válida.
Listo. Vamos a ver un poquito más, a profundizar un poquito más en esa situación, pues, de validar, de validar cosas. Vamos a suponer que esa nota la vamos a ingresar desde teclado, por decir. Entonces, am, cuando ustedes van a ingresar algo desde el teclado, vamos a usar una clase que se llama Scanner. Sospecho yo que ya muchos, pues los que están viendo el otro curso que también va de Java, ya utilizaron esa clase Scanner, pero de todas maneras, pues acá vamos a repasarla, cómo se usa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es importar una librería que contiene pues esa clase para poder trabajar con ella. Entonces vamos a ir hasta el principio del código. Aquí, antes de la clase, esperen que les pongo zoom. Por tanto, pongámoslo ahí. Muchachos, para poder usar la clase Scanner tenemos que importar esta librería. Utilidades.scanner. Y ahora sí tenemos acceso a esa clase. Vamos a volver acá abajo. Vamos a colocar acá lo siguiente. Nada más como por indicar que a partir de ahí vamos a usar eso, pero no tiene ninguna utilidad. Bueno, entonces vamos a crear un escáner nuevo eh, con ese tipo de variable escáner. Vamos a ponerle escáner en minúscula. Pero le pueden poner el nombre que quieran. Pues, ahí utilicé el mismo nombre de la clase, pero empezándole en minúscula como por mnemotecnia, pero realmente no. Ese nombre no es tan importante. Voy a decir que es un new scanner. Y como argumento, muchachos, a este escáner tenemos que colocarle la fuente de donde va a venir esos datos, donde van a venir los datos que el escáner va a utilizar. Normalmente ahí se pone o la entrada por teclado, que sería system.in, digamos que en contraposición a este system.out. Pero también podría ser, por ejemplo, un archivo, por decir algo. Yo creo que sí, llegaremos hasta ahí. Yo pienso que sí, a leer desde archivos de disco duro, no sé, TXT, cosas de esas. En ese caso también podríamos usar el escáner y leer desde allí. Por ahora vamos a utilizar este system.in, que es eh, teclados o escáneres de códigos de barras, cosas de esas. Bueno, si queremos leer desde ese escáner, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un string, no sé, pongámosle esto, texto desde teclado. Y acá vamos a utilizar este, scanner.next. Bueno, ¿qué es eso de scanner.next? Lo que pasa es que por dentro de ese escáner es como un lector de un flujo de bytes. Eh, entonces, digamos que ese punto next lo que hace es tomar lo siguiente a lo que
a lo que esté contenido en ese flujo de bytes, desde lo último que haya leído. Entonces, eso es lo que hace ese scanner.next. Bueno, entonces, supongamos que vamos a hacer lo mismo que estábamos mirando la vez pasada, que era ingresar notas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a robar esto aquí. Y acá en lugar de leer esa nota ahí, vamos a tener ese texto desde teclado. Entonces, miren algo. Ahí pues podríamos estar validando que la nota esté en ese rango, pero ¿cómo validamos, por ejemplo, que eso que ingresado la persona desde teclado sí sea un entero? Que no haya ingresado una cosa vacía, que no haya, pues, como en general. ¿Cómo validamos que esto sea un entero? Eso lo vamos a hacer, muchachos, mediante unas funcioncitas muy útiles. Mm, ya, ok. Mejor validemos primero que esto sea un entero y después validamos este rango. Mejor voy a volver a empezar aquí para no confundirnos. Listo. Entonces, primera cosa que tendríamos que validar. Vamos a validar que esto no esté vacío, que este string no esté vacío. Entonces, vamos a decir que si la variable de teclado está vacía o el de teclado es igual a null, entonces vamos a mostrar un error. Em, vamos a bueno, acá muchachos, digamos que estaríamos verificando que si se haya ingresado algo, pues efectivamente. Ahora, aquí estaríamos verificando estos casos. Que sea esto, que sea esto, digamos, un null. Necesitamos ingresar una verificación más, muchachos, y es que eso no sea, por ejemplo, espacios. ¿Cómo hacemos eso? Agregándole, muchachos, acá otra función, los caracteres que no son imprimibles, que es esta trim, como podar en inglés. Ahora, noten una cosa acá que es una característica pues, de ese tipo de lenguajes, los que derivan de ese, quiero decir, y es que podemos encadenar funciones. Vean, tenemos esto, texto de teclado, a eso le vamos a aplicar este trim que le eliminaría los espacios en blanco que estén, bueno, tanto al principio como al final del texto.
Y a eso le encadenamos este isEmpty, que lo que hace es ejecutar ese isEmpty sobre el resultado de esto. Noten esa característica. Dato a tener en cuenta cuando estemos encadenando funciones, se van a ejecutar de izquierda a derecha. O sea, primero se ejecuta esta, .trim, y el resultado de eso es el que va a recibir esta otra función isEmpty. ¿Puedo continuar de ahí en adelante poniéndole más funciones? Sí, claro. Más si quiero. Ah, bueno, porque si isEmpty ya me está devolviendo es un boolean. Pero le puedo poner más funciones adelante, muchachos. Ah, ok, entonces ahí ya estaríamos verificando también este caso de acá, que sea que sean solamente un montón de espacios o que le metieron un tabulador a eso. Bueno, entonces estaríamos verificando eso. Ahora, necesitamos verificar, muchachos, también que eso sí sea un número, que de pronto no le hayan metido ahí, no sé, ah, que eso sea un número. Que no le hayan puesto ahí una palabra, pues por decir algo, que, que le escribieron 5 en letras. Entonces eso pues, digamos que directamente no lo podríamos convertir a un valor entero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para, para poder hacer esa verificación, ahora sí nos tenemos que valer de un try catch, que sería así. Try. Voy a meter esto en un entero. Voy a meterlo en el mismo entero que teníamos arriba, que era entero nota. Es igual a integer punto integer punto parseInt. Y sería en este caso texto del teclado. Entonces digamos que él va a intentar eso. Acá en el catch lo que haríamos sería tratar de coger una excepción de este tipo. Number format exception. Una excepción de ese tipo es que esto no se pudo convertir a un entero. Ese texto que recibimos desde el teclado no se pudo convertir. Entonces, en ese caso, tendríamos este tipo de excepción, system.out.line. O sea, el texto no corresponde a un número entero. Entonces, ahí tendríamos nuestra validación por ese lado. Validaríamos esas dos cosas. Ahora, vean que tenemos esa lógica un poquito dispersa. O sea, tenemos primero una validación digamos, de que el texto no sea vacío y luego tenemos la validación de que el texto sí sea un número. Pero eso, digamos que lo podemos poner en una unidad, en una sola cosa. ¿Cómo haríamos eso? Tomando esta validación de acá, la voy a recortar y la voy a poner acá adentro, indentada. Ahora, esta validación de aquí la voy a pasar a otro cacho. Entonces, voy a tener otro cacho acá.
Pero lo que voy a hacer aquí es que no voy a imprimir este texto aquí, sino que lo voy a poner acá. Vamos a seguir nada de teclado. Y acá voy a generar esa opción. Esa excepción, perdón. La voy a tener así vacía. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él viene aquí, si esto ocurre, entonces no exception y se ejecuta este código de aquí. Esta no se ejecuta porque esta se genera exclusivamente de acá. Y listo. Así tendríamos validada pues nuestra nota. Muchachos, preguntas hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Hombre, ¿me puede recordar para qué sirve el try? Por... ¿El try? Sí. Claro que sí. Eh, Mira, lo que pasa es que ese try es un modo de nosotros controlar errores que puedan ocurrir pues, en la ejecución del programa. Entonces, digamos que en este try tenemos este bloque de instrucciones de acá. Digamos que ese bloque de instrucciones es susceptible a que dentro de él ocurran errores. Por decir, que haya una división que tal vez ahí pueda darse que sea por cero o que tengamos, por ejemplo, una conversión de estas, una conversión de tipos que de pronto pueda fallar, cosas de esas. Entonces, cuando ponemos ese código dentro de este bloque de aquí del try, si ocurre un error, él va a empezar a correr el código que está dentro de el bloque de instrucciones que corresponde a esta parte de catch. Ah, sí, ok. Ah, vale, entiendo, gracias. Dale, no hay problema. Tenemos más dudas, muchachos. Profe, Hola, ¿qué más? ¿me puede explicar qué significa try? Try. Try es como intentar, ¿cierto? No, Entonces, el de abajo. eh, El texto de teclado, ese que se puso nuevo. esto. No, el de arribita, profe, el bajito de try. Esto. Ok. Esperen, Sí. muchachos, yo arreglo algo. Tengo acá un problema para entenderlos. Ahora sí. Ok. Bueno, esto aquí lo que está haciendo es comprobando que esta variable que la ingresamos desde teclado no sea ni nula, ni espacios, ni que esté vacía. Entonces, en caso de que eso sea así, vamos a simular un error acá con este throw no exception y vamos a ejecutar lo que está en este catch, que sería mostrar este error de acá. Sí, ok, eso era lo que tenías duda. Sí, profe, gracias. Listo. Mm, bueno, probemos esto.
Entonces, vean, digamos que a esto le pongo 5, tal, no pasó nada. Eh, para que sea más claro, voy a poner acá otro texto. En punto. Ah, digamos que a esto le pongo aquí un 4, un 5, lo que sea. Me va a decir la nota es válida, ¿cierto? Pasó esta validación y pasó esta también. Corrámoslo nuevamente. Es que yo a esto le pongo cualquier cosa. No pasó esta validación. El texto no corresponde a un número entero. Lo que pasó ahí fue que esto no se pudo realizar, no se pudo hacer esa conversión. Podemos nuevamente, digamos que a esto le metí un espacio. Raro. Está pasando nada aquí. Debería de irse por acá. Déjenme mirar algo, muchachos. Mm, Qué raro. Está tomando. Mm, Está bien. Mm, ok, parece que el escáner está validando eso de por sí. Denme un segundo, muchachos. Ujú. Ok. Bueno, me disculparán, muchachos, que estoy medio dormido todavía. Bueno, el escáner ya hace esta validación por dentro, digamos. Pues, o sea, acepta las entradas solamente cuando contienen un valor, de hecho. De todas maneras, muchachos, les recomiendo mucho dejar esta validación. De todos modos. Em, ¿Por qué? Porque puede que después estemos operando con strings que no sean ingresadas por escáner y que no hayan sido como validadas por el escáner y de pronto nos topemos con una cosa de estas. Entonces, cuando estemos validando, muchachos, de todos modos, dejen esto. Aunque el escáner ya se los esté controlando, déjenlo ahí. Prescindan de eso. Bueno, listo. Entonces, creo yo que ahí sí terminaríamos el tema de lo que son condicionales. Dudas, inquietudes, muchachos, antes de pasar al tema de ciclos. Bueno, voy a hacer algo aquí.
muchachos, acá en nuestro Teams. Antes de que se me olvide, acá en archivos, materiales de clase. Voy a poner un Word aquí. Esto se va a llamar funcionales. Lo hago acá para que todos veamos dónde queda, ¿sí? Y voy a copiar este código acá. Entonces, ahí ya tendríamos, muchachos, el código que acabamos de mirar. Ya saben dónde está material de clase, condicionales. Ahí está. Bueno, volvamos aquí. Vamos a arrancar otro tema aquí, muchachos, que son los ciclos. Bueno, entonces, ¿qué es un ciclo, muchachos? Bueno, no, voy a decir que no puedo dejar participar para que no se me duerman allá, que está haciendo mucho sueño. Muchachos, ¿qué es un ciclo? Les pregunto a ustedes. ¿Quién me quiere recordar que es un ciclo? Profe, un ciclo no es una secuencia de instrucciones. Una sentencia Eh, repetitiva. Muy bien, muy bien. Eh, Vamos a coger las dos definiciones y las vamos a unir. Muchachos, un ciclo es una secuencia de instrucciones que se ejecuta de manera repetitiva y a eso le voy a agregar, a lo que ustedes me importaron, le voy a agregar que esas instrucciones repetitivas se ejecutan mientras una condición sea verdadera. Esa es como la definición formal. Entonces, mientras una condición se cumpla, esas instrucciones van a estar ejecutándose constantemente. Hagamos un ejemplo aquí. Primero en pseudocódigo, como siempre. Digamos que yo quisiera mostrar números de 1 a 10. Ejemplo de libro. Ejemplo, pues, sí, de libro. Entonces, o el que no se haría. No se hace. Es válido, pero no se hace. Se hace, pero vamos al punto. Digamos que si quisiéramos mostrar los números del 1 al 10, ese sería un camino, pero noten que estoy ejecutando la misma instrucción, solamente que con argumentos distintos un montón de veces. Cuando yo vea algo así, que es, estoy ejecutando la misma instrucción o las mismas instrucciones, em, pero cambiándole algún detalle al algoritmo, digamos que ese es susceptible a ser optimizado mediante un ciclo. Bueno,
Tenemos varios tipos de ciclo. Vamos a ver primero el más básico, que es el mientras. Y acá en Java se hace así. While, que vale el while. Entonces, voy a escribirlo primero en palabras. Digamos que tengo un número X. Y lo voy a inicializar en un 1. Voy a inicializar el número. Entonces, mientras el número sea igual que 10, entonces, para el número, voy a incrementar el número. Y fin de ese mientras. Entonces, mientras esto sea menor o igual que 10, muestro el número, incremento el número. Aquí entonces ya, digamos que en la primera ejecución ese número ya no sería 1 sino 2 porque lo estoy incrementando aquí. Y aquí vuelvo a evaluar esto. ¿El número es menor o igual que 10? Sí, porque es un 2. Entonces muestro el número, lo incremento. Aquí ya sería un 3, ¿cierto? Vuelvo aquí. ¿El número es menor o igual que 10? Sí, porque es un 3. Lo muestro. Lo incremento a 4 y así hasta que el incremento acá me ponga un 11 y cuando evalúe yo esto ya no va a cumplirse esa condición y ese mientras se va a romper. Vimos muchachos qué está pasando ahí en pseudocódigo o está un poquito confuso. Estamos claros. Está bien, creo. Está bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a pasar este pseudocódigo a Java. Como les decía, la palabra clave de Java para los ciclos es while. Entre paréntesis vamos a poner la condición que se tiene que cumplir y vamos a hacer un bloquecito de instrucciones acá y adentro lo vamos a rellenar con lo que queremos que se ejecute. Entonces vamos a definir un número, número ciclo, cualquier cosa. Ponerle a esto que sea un 1 y hacemos esto mismo. Número ciclo, el número ciclo sea menor o igual que 10. ¿Hacemos eso? Sí, este punto va. Ciclo y acá inventamos. Vamos a ver el resultado de eso. No, solo es que no se me olvidó poner eso, pongámosle hasta cualquier cosa. Y acá noten que pues este es el resultado de los primeros system.out.println que pusimos acá. Pero estos segundos, 1, 2, 3, 4, 5, son el resultado de este ciclo. Como vemos, pues lo optimizamos allí. Voy a poner esto en comentarios para que no nos haga ruido. Vamos a ejecutar. Uso el escáner. Ahí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos ahorramos un montón de cosas. Muchachos, ¿estamos claros en lo que vimos del ciclo while?
Profe, disculpa, ¿para qué era que servía el número ciclo más? Sí, esto, mira, lo que hace es incrementar en una unidad esta variable. Esto es lo mismo que tuviéramos número ciclo igual a número ciclo más 1. Es equivalente, es como una abreviación, por así decirlo. Ah, listo, gracias. Dale, no hay problema. Mm, Bueno, usos del ciclo while, muchachos. Ese ciclo while, honestamente, lo van a estar utilizando ustedes eh, muy poco. Hay que saberlo, hay que conocerlo, pues, pero eh, la mayoría de las veces van a estar utilizando un ciclo que vamos a ver más adelante que se llama for o que se llama for each. Usos del ciclo while. Usos del ciclo while. Tiene unos muy concretos. Tiene unos muy concretos. Se los voy a poner aquí como para que ustedes vayan, si tienen sus ratos libres, adelantándose un poquito al tema, pero pues, no es necesario por ahora, pero vean. El ciclo while sirve para leer archivos. El ciclo while sirve para leer archivos. ¿Cómo leer archivos? Ya llegaremos a su tiempo a eso, pero les adelanto. Uno para leer archivos tendría algo como así. Mientras se alcance el final del archivo, eh, se lo puedo colocar aquí en pseudocódigo, muchachos, porque como todavía no hemos llegado ahí, no los quiero como confundir. Nada más les estoy dando esto como a modo de información de lo que se puede hacer con el while. Al leer archivos, entonces digamos que abrimos un archivo con Java, que por cierto también se hace con un escáner. Entonces digamos que le empieza, entonces pum, lee una línea, pum, lee otra línea, lee otra línea. Va haciendo lo que tenga que hacer con esas líneas hasta lee esto, y cuando intente leer el final del archivo, entonces ahí es donde se rompe ese mientras y ya deja de leer. Ese es uno de los usos. Ese es uno de los usos. Que por ahora pues no los quiero complicar con eso, pero para que lo tengamos ahí en cuenta. No sé. Uso del while. Esto tiene varios nombres, pero digamos que aplicaciones que estén escuchando. Pongámoslo así para no complicar la cosa. ¿Qué es eso de aplicaciones que estén escuchando? Muchachos, por ejemplo, aplicaciones que siempre están corriendo, que no tienen final, pero que, ¿cómo les digo? Sí, programas que siempre se están ejecutando y que están esperando una instrucción. Entonces, ejemplo, ¿qué ejemplo les pongo yo? Un programa que sea así. Programa que siempre esté escuchando. Lo que A aparece en las ver, barras de tareas. por ejemplo, sí. Por ejemplo, sí, un programa que esté esperando notificaciones. ¿Vos decís como esto, sí o qué? Está en la barra de tareas. Sí, así. Entonces, bueno, ahí la condición para que se ejecute el ciclo sería simplemente un valor verdadero. Pues eso siempre se va a ejecutar. Entonces acá, digamos que estaríamos leyendo de una variable que estamos esperando a que cambie, a que otra aplicación, otra parte del sistema cambie esa variable.
tendría que ser una variable pues visible desde afuera de nuestra aplicación, claro. Estamos esperando a que eso se lea. Hacemos algo con esa variable. Entonces, como la condición es verdadero, simplemente un valor verdadero, un true, entonces ese ciclo siempre se va a estar ejecutando. Ese programa no va a tener fin. Bueno, esas son como las aplicaciones del mientras, realmente. Cosas a tener en cuenta más allá de esto. Si no es porque lo queramos así explícitamente, que si no es por algún motivo que tengamos, no deberíamos hacer ciclos infinitos. ¿Por qué? Porque nos van a ocurrir errores de desbordamientos, cosas de esas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a hacer un ciclo por acá. Vamos a hacer que esto colapse a propósito. Digamos que yo tengo es un octeto. Vamos a romper esto. Vamos a ponerle a esto un valor de... Lo siguiente. Vamos a romper esto de dos maneras. La primera, vamos a desbordar este tipo de dato. Recuerden que este byte es solamente 8 bits, ¿cierto? Entonces nos va a permitir números hasta 127. Entonces voy a decir que vamos a tenerla con contador. Utilizamos ese número, ese mismo número ciclo. Número ciclo, eso sea menor que 1000. Vamos a reiniciarlo para que no... Digamos que vamos a hacer esto. Vamos a ejecutar esto 100 veces. Pero cada vez vamos a incrementar esta cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el punto en el que octeto vamos a romper esto. Va a ser más grande que el valor que cabe dentro de esa variable. Entonces ahí se va a romper. Cuando llegue a 128, ¡pum! Va a morir. Veámoslo. A ver. Miren que el programa ahí murió, no me deja hacer nada. Ya en ejecución murió. Murió. Nos toca pararlo a las malas. Ese es un modo de romper esta cosa. Otro modo de romperla es ejecutando ciclos infinitos. Por ejemplo, vamos a decirle otra vez, número ciclo igual a, esto lo voy a comentariar para que no se me vuelva a romper el programa. Ahí. Este número ciclo que sea igual a 0 otra vez. Digamos que mientras el número sea mayor que 0, bueno, 0. Entonces que lo incremente. Que lo incremente y lo muestre. Entonces, más.
System.out.introduction. Entonces el programa ahí se va a enloquecer y eventualmente se va a desbordar. Eso va a seguir todo, pues, eventualmente va a desbordar una cosa que se llama pila de llamadas. Si lo dejamos el suficiente tiempo, muchachos, va a pasar esto. Parémoslo. ¿Qué es lo que pasa? Por dentro, el procesador, digamos que tiene una cosa que se llama pila de llamadas, ¿cierto? Entonces, al procesador le van llegando instrucciones, le van llegando, por ejemplo, ejecutar uno, ejecutar dos. Le van llegando esas cosas que son como tareas pendientes. Entonces, cuando él ya ejecutó esto, lo saca de ahí. Ejecutó esto, lo saca de ahí. Y a él le van llegando más cosas. Entonces va a llegar el momento en el que el procesador no tenga, o sea, tenga tantos pendientes que en el espacio que él tiene, donde está guardando esas instrucciones que él tiene que ejecutar, ya no le quepa más. Y eso es un desbordamiento de pila de llamadas, que se puede dar cuando tenemos un ciclo que no termina, que no tiene un fin claro. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Está un poquito confuso el tema o vamos bien? No, vamos bien, profe. Perfecto. Perfecto. Bueno. Siguiente tema a tratar con el mientras. Hay otro tipo de ciclo muy similar que se llama hacer mientras. O en Java específicamente, do while. ¿Qué es ese? Hacer mientras o do while. Es exactamente el mismo mientras o while, pero con una diferencia relativamente grande. Y es que la condición no se va a evaluar al principio del ciclo, sino al final del ciclo. Ejemplo, si yo tengo aquí esto, número de ciclo igual a 0, y que esto se ejecute mientras el ciclo sea mayor o igual a 0. Yo tengo acá esto, 1. Ese número de ciclo repentinamente es menor que 0. Ya, le puse eso. Y él llega aquí a este while nunca se va a ejecutar. Porque llega aquí, evalúa, esto no se cumple, entonces simplemente se salta este bloque de instrucciones de aquí. Evaluamos la condición al principio, antes de empezar. Pero puedo hacer esto mismo aquí. Pero por si coloco acá. Tú. Le pongo este while al final y un final de instrucción aquí. ¿Qué va a pasar? Voy a ejecutar este bloque de instrucciones de aquí a mínimo una vez y después evalúo. Y cuando evalúo esa condición, si se cumple, entonces vuelve a ejecutar esto. Entonces es prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo, solo que la condición lo vamos al final. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, por ejemplo?
Este número ciclo va a entrar acá. Se va a incrementar. Se va a mostrar. Y ahí sí se va a repetir, si se va a seguir dando ese ciclo, porque se ejecutó al menos una vez, se incrementó y entonces aquí ya la condición sí sería válida. Esa es la diferencia grande entre while y do while. Sí la pillamos, muchachos. Y profe, Vamos a hacer un ejemplo con esto que no dañe la máquina. Vamos a hacer. Profe, Hola. también colóquelo de arriba en texto, ¿no? Uy, sí, para no causar errores ahí. Buena observación, te agradezco. Bueno, hagamos un do while. Do while sencillo. Otro ejemplo de libro. Otra vez vamos a mostrar los números del 1 al 10. Pero vamos a tener una variación. Disculpen, muchachos. Apenas es más trasnochado que. Bueno, si nosotros queremos mostrar los números del 1 al 10, vean que acá me voy a robar esto, nada más para que veamos la diferencia en la lógica. Bueno, acá ya no estaríamos definiendo, sino simplemente asignando que esa variable número de ciclo ya está definida arriba. Si queremos mostrar los números del 1 al 10, tendríamos que, aquí como estamos inicializando en 1, la valor al principio. Si fuéramos a mostrarlos, tendríamos, mediante un do while, tendríamos que empezar esto en 0. ¿Por qué? Porque el incremento. Bueno, en este caso, realmente no, pero quiero que hagamos algo. Y por eso lo vamos a empezar en 0. Veamos cómo tenemos que cambiar la lógica acá. Vamos a mostrar números del 1 al 10. Acá como lo vamos a empezar en 0, tendríamos que hacer el incremento primero y ahí sí mostrarlo. Y sí pillamos la diferencia. Vale, creo que sí. Profe, quiero repetir que se me paralizó esta cosa. Dale, no hay problema. Mira, acá vamos a hacer un do while que va a hacer lo mismo. Va a mostrar los números del 1 al 10. Pero acá vamos a variar un poquito la lógica. Vamos a empezar lo que sería nuestro contador, por así llamarlo, en 0. Incrementamos, mostramos y luego evaluamos. Voy a poner aquí para que se nos diferencie. Lo que estamos haciendo es do while. Entonces, esto se ejecuta al menos una vez. En la primera ejecución incrementamos esto y lo mostramos. Entonces, en la primera ejecución estaríamos mostrando un 1 allí. Y luego evaluamos. Ahora, noten que en el último ciclo no nos va a dar bien. Veámoslo corriendo. No nos va a dar bien el último ciclo. Va a mostrar hasta el 11. ¿Y eso es por qué? Porque cuando llegamos acá
y evaluamos. Eso es ya un 10. Ahí deberíamos cortar porque esto va a volverse a ejecutar. Y esto ya va a ser un 11. Entonces, tenemos que tener cuidado de tener en cuenta cómo cambian las cosas al evaluar la condición del ciclo al principio con un while o al final con un do while. Entonces, acá tengo que cambiar la condición y esto ya no sería menor o igual a 10, sino que sería simplemente menor a 10. Y así, cuando esto sea, cuando este número de ciclo sea un 9, va a ser la última vez que se va a ejecutar esto acá arriba. Y como esto sería un 9, la última vez que se va a ejecutar, llega y lo incrementa y muestra un 10 y ya sale el ciclo, ya rompe. De pronto fue un poquito confuso, muchachos. Sí, cogimos la idea. O está un poquito enredado. Profe, está bien. Perfecto, perfecto. Me interesa, muchachos, que quede todo claro. Por eso les insisto tanto con que digan si está todo bien. Listo, ahí lo tenemos ya. Hasta el 10. Bueno, eso por ese lado. Tenemos otro tipo de ciclo. Se llama par o for. Este es el ciclo que ustedes más van a estar utilizando. Par o for y tenemos una variante de eso que se llama for each, que ya veremos eso qué es. Bueno, esto lo utilizamos cuando sabemos cuántas iteraciones vamos a estar ejecutando. Vemos que son 10 iteraciones, 100 iteraciones, vamos a estar ejecutando un for. La ventaja de esto es que básicamente tenemos como el contador integrado en la sentencia de for. O la sintaxis de eso. Tenemos que esto es así. For entre paréntesis, ciclo de instrucciones que vamos a ejecutar. Aquí vamos a tener en primer lugar la definición del contador. Luego vamos a ver que esto es más flexible, pero dejémoslo en que es un contador por ahora. Punto y coma. Después vamos a tener la condición, punto y coma, y después el cambio en el contador. Tenemos esas tres cositas. Entonces, nuevamente, otra vez, ejemplo de imprimir el 1 más 10. Va a tener un entero que es el contador. Normalmente, por convención, esto lo definen como i. Vamos a inicializar esto inicialicémoslo en 1. Vamos a decir que mientras esto sea menor o igual a 10, esa es la condición y el cambio en el contador va a ser un incremento. Vamos a poner así y más. Y ahí tendríamos ya nuestro contador de 1 a 10. Bueno, dato interesante.
Estos el while y el for, solamente esos dos. El while y el for también manejan la sintaxis de una sola línea que teníamos con los ifs. ¿Cómo es eso? Esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, muchachos. Ese for no le define un bloque de instrucciones. Él me va a tomar a que la próxima instrucción va a ser el bloque de instrucciones entero, que va a repetirse con ese for. Entonces, eso también tiene esa propiedad. Bueno, ahora que estamos acá, voy a copiar este for aquí para que hagamos otra cosa. Otra propiedad de los for y en general de este lenguaje. Las variables solamente son válidas dentro del bloque de instrucciones en el cual la estamos definiendo. Entonces noten que yo puedo tener aquí dentro de este for una variable que se llama i, y esa variable solamente va a ser válida acá, dentro de este bloque de instrucciones. Por lo tanto, si yo hago después un for, puedo nombrar otra variable i también, que va a ser válida solamente dentro de esto. Esta variable número ciclo, recuerden que cuando yo la intenté definir acá otra vez, copiando y pegando, me mostró un error. Y eso es porque esa variable es válida dentro del bloque de instrucciones que es todo el método main. Esa es la explicación. Y acá, pues nuestras variables van a ser válidas solamente aquí, dentro de estos bloques de instrucciones. A mí me da por hacer esto. Definir un bloque de instrucciones ahí vacío porque sí, porque me dio la gana. Hacer esto. Lo puedo hacer. Esos bloques de instrucciones nos dejan jugar con eso. Eso como dato informativo, realmente no tiene que ver con el tema de ciclos, pero les quería explicar que no hay problema en definir contadores todos y que queramos. Bueno, más propiedades de los for. Los for, los while, los do while, todo eso también se pueden anidar. También se pueden anidar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es no digamos problema, la situación especial al anidar for? Resulta que yo quiero hacer un for dentro de un for. Ahí sí no lo puedo hacer con una variable que se llama igual, porque estoy dentro de este bloque de instrucciones. Ahí sí me va a marcar error. Entonces voy a llamarla de otra manera. J menor que 10, J más. Cuando yo estoy anidando ahí, me toca cambiar el nombre de esa variable contadora. Como les digo, por convención se usan i, jk, lm. Bueno, ¿por qué se usa esa convención? Les cuento también como un dato informativo. Muchachos, porque en matemáticas recuerden que cuando yo estoy mostrando matrices, los subíndices de las matrices los ponemos así, I, J, K. ¿Por qué? Porque I, J, K son los vectores unitarios del espacio cartesiano de 3 dimensiones. No tiene nada que ver con esto, pero
Ahí les dejo ese dato informativo. Bueno. ¿Para qué buscaría yo, por ejemplo, anidar esto? Por decir algo, voy a imprimir las tablas de multiplicar, no sé. Bueno, esto se hace cuando estemos trabajando con matrices, pero todavía no nos vamos a meter por ahí. Por decir algo que... voy a mostrar las tablas de multiplicar, porque sí. Entonces... voy a mostrar I por J. Para que no nos quede tan extenso, mostremos las primeras dos. Siempre acostumbrado a ejecutar eso de... Cuidado, claro. Ahí está hasta la tabla del 2, 2, 4, 6, ta, ta, ta. Bueno. Siguiente propiedad de el for y en general de los ciclos. Ustedes recuerdan que cuando yo tenía aquí la semana pasada el switch, esta sentencia switch, yo tenía por acá una palabra clave que es break. Y que habíamos dicho que lo que servía era como para terminar esto acá. Resulta que en general en los ciclos, sobre todo en while y for, yo puedo usar ese break. Y ese break lo que haría es interrumpir ese ciclo. Interrumpir ese ciclo. Tomamos otro ejemplo. Me refiero a interrumpir ese ciclo es a salirse del bloque de instrucciones, seguir con lo que está arriba. Ni siquiera se vuelve a evaluar la condición. Por decir, tengo este for tal y quiero que solamente me muestre hasta el 5. Entonces, voy a decirle y es igual a 5. Entonces, cuando dice igual a 5, esto ya no va a ejecutarse más, sino que simplemente va a romper. Bueno, otra cosa a tener en cuenta al usar ese break. Cuando hacemos ese break, muchachos, estamos rompiendo este ciclo solamente, este ciclo acá. A mí me da por poner este break aquí. Solamente estaría rompiendo el ciclo de adentro. Sí, el ciclo de adentro. Por lo que la ejecución del ciclo exterior continuaría. No habría problema. Bueno, vamos bien hasta ahí, muchachos. Si no me dicen nada, bueno, más propiedades del for que nos pueden ser útiles más adelante, que nos van a ser útiles más adelante. Vamos a hacer otro for de estos. Hasta 10. Pero, muchachos, resulta que esta asignación, condición y la variación del contador, como les decía, son cosas muy flexibles. De pronto cuando a uno le están enseñando los algoritmos con el for, a uno le enseñan a que eso sea como como siempre un incremento así, 1, 2, 3, 4, 5, ta, ta, ta. Pero resulta que no. Resulta que, por ejemplo, yo puedo definir un ciclo que sea descendente. Por decir, bueno, esto no sirve acá. Lo empiezo en 10,
mientras esto sea, mientras sí sea mayor que 0 y me devuelvo. También puedo hacer eso. Vean que definí el contador en un número que no es ni 0 ni 1. Estoy haciendo una condición que es atípica y le puse ahí que sea, que no incremente, sino que reduzca. Ejemplo curioso de los modos en los que yo puedo jugar con el for. Puedo ponerle, por ejemplo, varias condiciones. Y mayor que 0 y me dio por ponerle que 0 nota es igual a 5, por decir. Lo puedo hacer. Esto no tiene nada que ver, solamente pues les estoy mostrando que la condición puede ser tan compleja como queramos. Que no tiene que ser pues basada en el contador exclusivamente. Bueno, va a ser programas que escuchen con un for también. También, ¿por qué no? A condición le pongo un true y eso va a ser un for infinito. Lo puedo hacer. ¿Por qué no? Bueno, más flexibilidad que nos da el for. Esto acá me lo está marcando error, ¿saben por qué? Porque esto es código inalcanzable. ¿Y por qué es código inalcanzable? Porque esto es un ciclo infinito. El programa se va a quedar ahí. Es comentario. Puedo definir varias variables aquí también. Puedo definir acá la j. No hay problema, ¿por qué no? Puedo hacer incrementos que no sean de a una unidad. Sí, claro. Más 10. ¿Por qué? Porque sí. Le incrementé 10. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tengo para decirles del for? No, dejémoslo así. Dejémoslo así. Bueno, el otro tipo de for que estábamos hablando. Esto se llama for each. Y en la mayoría de los lenguajes donde ustedes vean eso, ese for each, se va a definir como for each. Pero acá en Java no, acá va a ser un simple for. ¿Qué es un for each, muchachos? Una estructura de for each. Una estructura de for each es una estructura mediante la cual vamos a recorrer colecciones. ¿Qué es una colección? Es cualquier cosa que se pueda iterar. O sea, un vector, una matriz. Mejor dicho, una variable que tenga varios componentes del mismo tipo adentro. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo que esto viéndolo ahí ya, es que se ve bien. Digamos que yo tengo el mismo problema de siempre, que es número de los márgenes. Vamos a colocar esto números. Voy a hacer un arreglo de eso. Quiero mostrar eso. Entonces, una opción que yo tendría es esta. Es un for de toda la vida.
Hacer un for de toda la vida. Operar con esto así, ¿cierto? En este caso sería pues system.out. En este caso sería eso. Puedo hacer eso. Noten que empiezo desde cero, porque no estoy mostrando números, sino posiciones de este vector acá. O también tengo la opción de utilizar la sintaxis de for each, que sería algo así. Y un for normal. Este espacio acá es muchachos, a mí me gusta ponerlo a veces y a veces no. Digamos que tenga acá un entero. Ya les voy a decir por qué es un entero. Es el número del vector. Los puntos. Y ahí coloco lo que sería mi conjunto de valores. En este caso sería el vector. O sea, el número del 1 al 10. Pues lo que mostraría sería ese número del vector. Noten muchachos que la definición de esto acá es del tipo sencillo que tiene cada elemento de estos, no del tipo del vector. Aquí no definimos un entero así, sino que definimos el tipo básico que está encerrado acá. Y estas dos cosas son equivalentes. Listo. Bueno, muchachos, hasta ahí entonces estaría lo que son ciclos en Java. El viernes vamos a trabajar esto un poquito más, a complicarlo un poquito y terminaríamos el tema de ciclos para ya pues seguir con el resto del curso la otra semana y la semana de arriba evaluaríamos esto. Listo, muchachos. Entonces, eso ha sido todo por hoy y no nos vemos el viernes. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, Luego, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bien.